Aquellas fantasías, mitos, leyendas, conjuros y demás que hemos visto en Hollywood o leído en algún libro o cuento por puro entretenimiento, esas batallas épicas que hemos presenciado en alguna producción cinematográfica entre el bien y el mal, esos seres mitológicos, esos espíritus, brujas, hechizos y supuestos demonios. Todo ese contenido, supuesto fruto de la imaginación, no sería tan fantasioso que digamos. Imagina que hubiera un misterio detrás de todo lo que pasa en Estados Unidos, en el mundo, nuestra cultura, la transformación, que se remonta a las antiguas tablas de la antigua Mesopotamia. Imagina que los dioses, oímos hablar de los dioses y su como ficción. Sin embargo, hay realidad en ellos que imagina lo que pasaría si los dioses regresaran y volvieran a los Estados Unidos. ¿Qué tal si fueran los responsables invisibles de estas transformaciones? ¿Quiénes son los dioses? ¿Qué son los dioses? ¿Qué dice la Biblia de ellos? Y si pudiéramos identificarlos y que sea posible que de verdad se hayan manifestado, por ejemplo, en las calles de la ciudad de Nueva York, si de verdad han determinado lo que hace la Corte Suprema y cuando lo hace. Esto es lo que pasa en todos lados. Afecta a todos los que nos están viendo. ¿Y cuál es el futuro? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es el plan? ¿Y qué debemos saber para hacerlo? El retorno de los dioses está exponiendo o quitando el velo de lo que nos afecta a todos. Y también, ¿qué necesitamos saber y qué debemos hacer? Ya en la antigüedad, estos dioses, de los cuales se habla solo en mitologías y en fantasías, causaron uno de los mayores desastres en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que lo predijo el propio Jesús, cuando el paganismo dominó a causa de estos dioses y se alejaron del Dios verdadero. Sus consecuencias fueron nefastas. Estaban en todos lados, estaban en todo el mundo antiguo, y la Biblia dice que detrás de los dioses, en escrituras hebreas, dice que existían los Shedim. Los Shedim son espíritus. En el Nuevo Testamento, Pablo dice que detrás de los dioses están los seres llamados daemonia, de donde proviene demonio. Son espíritus, no es solo la imaginación de la gente. Y la cuestión es que en ese entonces todas estas culturas fueron dadas a los dioses, entregadas a los espíritus y estaban poseídos. La civilización occidental fue poseída por esto, pero ahora lo que sucede es que el Mesías aparece, viene al mundo y tiene el poder claro sobre los espíritus, y cuando envía su evangelio al imperio de Roma y a la civilización de Occidente, empieza a ahuyentar a los dioses. Los dioses huyen de los templos, son vaciados. Esto significa que los espíritus son expulsados. Esto viene a ser como el mayor exorcismo en toda la historia, hecho por el Evangelio, y por esto nuestra civilización es única, es una civilización exorcizada. Pero existe una advertencia que no debemos pasar por alto. ¿Recuerdas cuando el Mesías le habló al hombre al que le salieron los demonios? Y dice va al desierto y dice, volveré a mi casa. Vuelve, la encuentra ordenada y limpia y dice, bien, traeré de nuevo a amigos. Vuelve con otros 7 y ahora está más poseído. Están poseídos. La gente lo oye y piensan que habla de un hombre, usa un nombre, pero dice no. Dice, así será con esta generación. Habla de algo más grande. Si aplicas este principio, hazlo de manera más grande. Esta es la advertencia. Nuestra cultura fue exorcizada cuando Dios entró. Ellos salieron. Bien, pero está la advertencia. Si la casa o Estados Unidos o nuestra cultura, si alguna vez se aleja de Dios, entonces las puertas estarán abiertas para que los espíritus regresen a recuperar la cultura. Y cuando sabes la locura que pasó en los últimos 50 años en los Estados Unidos, es porque los dioses volvieron. Como todos sabemos, con la implementación del laicismo y su consecuente eliminación de todo conocimiento de Dios en las instituciones educativas, los gobiernos y las autoridades se tomaron el atrevimiento de eliminar la oración en las escuelas, por ejemplo. Esto ha traído consecuencias desastrosas para la sociedad. Bueno, cuando miras cómo Estados Unidos empezó a alejarse de Dios, cuando empezaron a eliminar, es lo que pasa con Israel, eliminaron la oración. En los 60, la palabra, esto era lo que expulsaba a los dioses. Así que si lo suprimes, ¿qué sucederá? Abres la puerta para que la recuperen, abres la puerta, la casa no permanecerá vacía. Algo más entrará. Si lo eliminas de la escuela, algo más entrará a las escuelas, algo llegará a los niños. El primer dios con minúscula se denomina el poseedor. ¿Por qué? Baal es el poseedor. Lo primero, su trabajo, lo que hizo con Israel, fue llamarlos a olvidar a su Dios.
y los llamó para que hicieran a Dios a un lado. El espíritu de Baal en Estados Unidos, en Occidente, se ha dedicado a expulsar a Dios en las escuelas y lo tenemos en la cultura. Leemos en la Biblia que los llama a alejarse de los mandamientos. En los Estados Unidos hicimos lo mismo, derribamos los 10 mandamientos. Así que lo que vemos es la repaganización de los Estados Unidos. El trabajo o la misión de los primeros es tomar a un cristiano, una nación cristiana o judeocristiana, y convertirla en una nación pagana. Y es exactamente lo que ha sucedido. Y ese es el primer espíritu. Dice que el espíritu viene y trae a sus amigos. Así que, por cierto, Sid, si hablamos de él, por supuesto, pero hay más de esto, pero afecta a todo. De hecho, hay un aspecto de Baal. En realidad, no voy a profundizar. Se manifestó en la ciudad de Nueva York. El signo de Baal al mundo. No profundizaré, pero el punto es que es el primer espíritu, lo que significa que los otros dioses entrarán a través de esto, y es lo que ha estado sucediendo. Baal, o el poseedor, preparó el camino para otros dos antiguos espíritus malignos, la encantadora y el destructor. Sí, ya sé que estás pensando. Son típicos nombres que los hemos escuchado quizá en películas fantasiosas o en libros, pero eso mismo es lo que ha querido hacer Hollywood, hacernos creer que todo esto es una fantasía, es solo la imaginación de los productores. Pero ¿qué pasaría en el mundo si estos antiguos dioses regresan? Comencemos por la encantadora. ¿Quién es? En la Biblia se llama Astoret y en Mesopotamia se llama Ishtar. Cuando entró en la tierra griega se llamó Afrodita, y luego Venus está en todas partes, y en especial se menciona ahí. Ahora, en la mitología cananea era la esposa de Baal. Baal tenía una esposa, ¿bien? Y cuando Baal viene, la siguiente en venir, y la Biblia dice Baal y luego dice Astoret, entonces ella viene, significa que la puerta está abierta. Ella es la diosa de la sexualidad, de la inmoralidad sexual. Es la diosa, se le dice prostituta. Los templos de esta diosa estaban llenos de sexualidad y se hizo en público. Si ella regresa, ¿qué pasaría? Si ella viene, Estados Unidos padecería una revolución sexual. Esta es la señal de la posesión de Ishtar o de la diosa. El punto es que el sexo viene como una prostituta en realidad. Ella en realidad daña el matrimonio, debilita el matrimonio, es lo que sucede. De manera que todo esto no es producto de la imaginación o de una estrategia concebida por el hombre. El hombre no tiene planes para destruir, sino que los espíritus de maldad poseyeron al hombre para sus protervos objetivos. Y créeme, no es fantasía, es realidad. Estamos tratando con algo mucho más allá que carne y hueso. Son principados y potestades de la oscuridad que gobiernan el mundo. ¿Qué más debemos saber de la encantadora? Ella, en su forma griega, dio a luz a un niño llamado Eros, de aquí viene erótica. El erotismo inundó Estados Unidos. Ella, la palabra para prostituta, que es lo que era, en su encarnación griega es la palabra porneia, de donde viene la palabra porno. Así que hay una expansión de pornografía en toda la cultura. Lo que Baal hace una vez que ella es repaganizada, anula las normas bíblicas de la sexualidad y el matrimonio. Y ella paganiza nuestra cultura con la sexualidad, a través de la posesión. Ella también es la diosa de los hechizos y la brujería. Lanza su hechizo en Estados Unidos y seguimos bajo él hasta ahora. ¿No es acaso lo que estamos viviendo al momento? ¿No es acaso la pedofilia y la pornografía infantil lo que está dominando este mundo? ¿No es acaso el erotismo que domina ahora la música, por ejemplo? Son estos espíritus malignos que han poseído al hombre, porque racionalmente hablando, no tiene sentido que una persona quiera dañar a un niño queriendo mantener relaciones sexuales con el menor, ¿verdad? ¿O tú lo harías en tu sano juicio? De ahí esta película Sound of Freedom, que destapa la olla de grillos del tráfico de niños. ¿A dónde crees que van estos niños? ¿A vivir un paraíso? ¡No! Van a vivir un infierno porque los trafican para estos fines asquerosos. ¿Aún crees que es una fantasía? Y aún hay más. Hay algo extraño con la diosa y tiene que ver con el género, porque lo que ella también hizo, te diré, en sus inscripciones antiguas dice: soy una mujer, soy un hombre. Y también en sus himnos declara que tiene el poder de transformar un hombre en una mujer y una mujer en un hombre. Así que lo que sucederá, Vaya. ¿qué pasará si entra en la cultura? ¿Qué es lo que hará? Empezará a masculinizar a la mujer, desfeminizar a la mujer y feminizar al hombre. Afecta todo, afecta a nuestra cultura, nuestros roles, el feminismo radical y la sexualidad. Y lo que tenemos y decimos, ¿cómo pasó? Todo esto es por la diosa, todo esto está ahí. Así que Sid, esto va más allá. Tenía un sacerdocio. Sus sacerdotes, escucha, a sus templos eran hombres que se vestían como mujeres. Actuaban y se vestían como mujeres. ¿Qué pasará si ella vuelve?
Lo que pasará es que, como posee su cultura, los hombres harán lo mismo. Lo veremos en nuestra cultura y así es. Son su antiguo sacerdocio. También se involucraron en la sexualidad del mismo sexo. Vemos que en la expansión también. También recuerda, ella dice que convierte a los hombres en mujeres, los transforma, y a las mujeres en hombres. Sus sacerdotes, varios fueron alterados con cirugía. Ella los llama para ser alterados quirúrgicamente. No lo sabía, pensé que era algo propio de nuestra generación. Lo hacemos más sofisticado, pero lo escribí en este libro. Es para revelar y armar a los creyentes, que lo sepan. Ella, en particular los dioses, pero ella siempre va tras los niños, porque si los tienes, tienes el futuro. Pasó en la antigüedad y pasa ahora. Y piensas, ¿qué poseería un adulto para hacérselo a los niños? Bueno, ¿qué lo poseería? El espíritu. Es la realidad, el espíritu de la diosa. Qué casualidad, ¿no? Lo que está ocurriendo en estos precisos momentos, con todos estos movimientos y tendencias. Las mujeres quieren ser hombres y los hombres mujeres. Y una serie de supuestos géneros que se han inventado. ¿Aún crees que es fantasía? Escucha esto. E iré más lejos porque esto es muy alucinante. Es que la diosa estaba a cargo, era la diosa de los desfiles. Tenía desfiles por todas partes. Cuando miré las antiguas inscripciones de los desfiles, los describe y dice que en los desfiles los hombres se vestían como mujeres en los desfiles y las mujeres como hombres. Sería un desfile de género doble. Y es exacto cuando ves lo que sucede ahora. Es el signo de la diosa. Y Sid, es más alucinante porque cuando lo estoy viendo y miro a los analistas antiguos, dijeron, ¿cuándo sucedió? Incluso lo dijo San Jerónimo. Sucedió en el mes, lo llamaron en latín Junium, junio. Era el mes de la diosa. Reclamaba un mes. Junio era la diosa del orgullo. Ahora tenemos un mes del orgullo. Todo ha vuelto. A través de estas cosas, de estos festivales, ella posee una cultura y esta es la señal de que ella ha vuelto. Además, y para que te quites la venda completamente de los ojos, esta diosa ha influido en los fallos de los tribunales para desacreditar a la familia. Esto es alucinante e increíble, pero es verdad. Después de los eventos hubo 3 casos emblemáticos de género y estas cuestiones, el mismo sexo, el matrimonio. El primero fue en el 2003, fue la legalización. Sucedió en el mes, el antiguo mes de Tammuz, el amante de Ishtar. Es su mes, pasó en el momento exacto, en la fecha exacta de la diosa. El siguiente ocurrió en el 2013. Derribó la ley de defensa del matrimonio. Pasó el mismo mes, pasó el mismo día, en el mes de la diosa, en el solsticio de verano, todo lo pagano. El último que derribó el matrimonio, lo recordamos, sucedió en el mes de la diosa, los días de la diosa, la misma hora, la misma fecha, 26 de junio. Y Sid, ¿recuerdas cuándo cambió el matrimonio? ¿Recuerdas cuándo pasó? Lo recordamos. Esa noche en Estados Unidos aparecieron arcoíris y uno que apareció en la Casa Blanca, ¿lo recuerdas? Por supuesto. ¿Lo recuerdan? Bueno, esa noche en el antiguo calendario, busqué sobre esto, fue la noche que se designó el 10 de Tammuz, se designó para lanzar un hechizo para hacer que un hombre ame a otro hombre. Ese día, todo estaba determinado. Lamentablemente Israel, Estados Unidos y otros países dieron acceso legal a estos demonios. Pero tú me dirás, solo se habla de Estados Unidos. Puedo estar tranquilo porque a mí no me afecta. ¿Cómo? ¿Estás seguro que no te afecta? Mira. Aunque muchos odien Estados Unidos, especialmente los izquierdistas y socialistas sin conocimiento, que siempre están con sus consignas de fuera yanquis fuera, mientras tienen a sus hijos estudiando precisamente en los Estados Unidos. Esas son las incongruencias de estos pseudo socialistas. Pero bueno, esto sería tema de otro video. Retomando lo que estábamos diciendo, Estados Unidos es la cabeza de las naciones en la actualidad. Lo que suceda afectará al mundo. Recordemos que Estados Unidos se fundó siguiendo el patrón del antiguo Israel. Fue bendecido como Israel. Desde el inicio de los puritanos fue bendecido como Israel, pero la advertencia se remonta a John Winthrop. El puritano dijo, si se apartan, si nos alejamos por los dioses, la maldición que cayó en Israel nos caerá. ¿Aún crees que es fantasía? Prepárate para lo que viene. Jonathan habla de otro ser maligno. Todo comenzó hubo un evento en Nueva York en el verano, los disturbios de Stonewall, lo hemos oído. De ahí es donde todo se desprende. ¿Este es el destructor? Antes de hablar del destructor, esto nos lleva a eso, pero es él, todo el género y la diosa. El punto es que esa noche las señales de la diosa aparecieron en Nueva York, convergen desde la mitología. Solo me referiré a esto. Una de las señales cuando iba a la batalla era una cabeza de león. Una cabeza de león estuvo esa noche en la ciudad de
de Nueva York. Uno de los signos se llama la danza de Ishtar. Durante el disturbio empezaron a bailar y empezaron a cantar palabras que se remontan a las tablas de Mesopotamia con la diosa. Muro de piedra. Está en los escritos de la diosa. Dice que rompe el muro de piedra. Todo está ahí. Y hubo una mujer que desencadenó todo esto. Lo que vemos hoy, una mujer lo ocasionó. Y esta mujer encarnaba a la diosa. Y de hecho, en las tablas antiguas, la diosa la llama Tormenta. Dice, eres Tormenta. El nombre de esa mujer era Tormenta. O tempestad, comenzó la tormenta. Así lo vemos ahora. Te daré una muestra sin profundizar. Vemos el signo del arco iris por todo el lugar. Esto se remonta a la diosa. Hay un misterio ahí. ¿Quién es el destructor? ¿Una fantasía? ¿Un cuento de hadas? ¿Un adversario de los Avengers o de la Liga de la Justicia? Incluso la mayoría de los creyentes no se dan cuenta de la magnitud de esto y necesitamos saberlo. Y te daré un ejemplo del destructor. El otro dios, el dios que viene al final de esto, es él, lo llamó el destructor, lo conocemos como Moloch. Y él hace que Israel eleve a sus propios hijos en los altares, en sus altares, y los maten. Es pagano, nunca en Estados Unidos, pero la advertencia es que si Estados Unidos se aleja de Dios, Moloch viene y empezaremos a ofrecer a nuestros hijos. Fue lo mismo que pasó a finales de los años 60 e inicios de los 70, cuando un dios lleva al siguiente. Y diré algo al respecto. Cuando vi las cosas antiguas, las tablas antiguas de Moloch, ellos en particular también sacrificaron a los niños pobres. Y eso es lo mismo que pasa en Estados Unidos. ¿Por qué los lo pobres, dices? ¿Qué cosa? ¿Por qué dices que sacrifican? En realidad, los historiadores dicen que los niños fueron vendidos para ser sacrificados. Hasta el día de hoy son minoría y los pobres en realidad son el foco de Moloch. Y mira lo que dijo en su momento Margaret Sanger, fundadora del proyecto Negro, de la Federación Anticonceptiva de América, de la Federación Americana de Planificación Familiar. Ella dijo: no queremos que se corra la voz de que queremos exterminar a la población negra. Y no solo ella, muchos personajes dominados por el racismo, la opresión, el abortismo y tantos pensamientos irracionales que han influido en el mundo, pero para destruir. Pero no todo está perdido, porque los creyentes debemos estar atentos y concentrarnos en estos temas, que no son fantasía, porque a través de nuestro avivamiento tendremos la posibilidad de resurgir para bien. Si lees en la Biblia, cuando había avivamiento, los reyes justo tenían que derribar los altares. ¿Recuerdas? Derribaban. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el altar hoy? El altar de Moloch. Dios empezó a romperlo. Así que ahora hay una abertura y volvieron con venganza. Recuerda, ¿quiénes fueron los que los expulsaron? Los creyentes. Tienen en la mira a los creyentes también. Pero este es el punto, no profundizaré. Este es el punto. Estamos viviendo en días increíbles. Son los días de los apóstoles tratando con los dioses. Elías, Moisés, los macabeos. Pero nosotros tenemos el poder, tenemos el otro Dios. Y por esto hay un tema de cómo estar de pie y puede ser nuestra mejor hora. Pero tenemos que saber que tratamos con los dioses. Sí, hay esperanza y nuestro Dios es mucho más poderoso. Y lo tenemos, pero si no nos levantamos en ese poder, no lo veremos. Dios, y a menudo cuando los avivamientos vienen y cuando la gloria viene, es cuando los dioses son quebrados, cuando son ahuyentados. Y eso es lo que tenemos que asegurar en nuestra vida, que echamos fuera cualquier cosa que se relacione con esto, que nos levantemos en el Espíritu de Dios, echa fuera el espíritu de los dioses. Así tenemos el poder, pero hay que levantarnos en él. Ahora ya sabes que estos mitos, leyendas, hechizos y demás no son tan fantasiosos que digamos. Te invito a que leas, investigues y profundices. Es la única manera de tener un criterio formado. Si deseas el libro de Jonathan Cahn, El regreso de los dioses, te dejo el enlace en la descripción. Saludos, éxitos y bendiciones.